pocos objetos evocan tanto miedo como la Ouija. Películas como El Exorcista, 1973, la han inmortalizado como un catalizador de fenómenos sobrenaturales y oscuros. Pero el terror no siempre ha acompañado a este tablero. Alguna vez fue un juego muy apreciado que facilitaba la conexión entre los vivos y los muertos, brindando consuelo a quienes buscaban respuestas. Los tableros parlantes eran usados en los hogares victorianos como un simple juego de salón, ofreciendo entretenimiento para quienes se sentaban en torno a él. Estos, que incluían letras, números y símbolos, permitían a los participantes recibir mensajes moviendo un puntero entre las letras, guiado presuntamente por fuerzas invisibles. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. La Ouija como la conocemos fue patentada en 1890 por Eli Ichebon, quien vio su potencial como un entretenimiento, más que como un instrumento espiritual. Para hablar con el tablero, los jugadores posicionan sus dedos sobre el puntero triangular que, sorprendentemente, parece moverse por sí solo, deletreando mensajes en respuesta a sus preguntas. En los primeros años de popularidad, cuando las familias perdían a seres queridos, comunicarse con los muertos era una práctica habitual y casi necesaria para sobrellevar el duelo. Las raíces de la Ouija, o Ouija, se remontan a la década de 1840, durante el auge del espiritismo moderno en Estados Unidos. Tras la Guerra Civil, la muerte había tocado a prácticamente cada familia del país. Todo el mundo perdió un padre, un hijo, un tío, un abuelo, un primo. Con tantos cuerpos sin recuperar y preguntas sin responder, la sociedad buscaba desesperadamente formas de contactar con sus seres queridos fallecidos. Así, comenzaron a popularizarse las reuniones espirituales con médiums, las sesiones de espiritismo y las lecturas de cartas del tarot. No transcurrió mucho tiempo antes de que el tablero de la Ouija cayera en manos del empresario William Full, quien lo convirtió en un fenómeno comercial masivo. Full aprovechó catálogos como el de Sears para promocionar el juego, resaltando su aura de misterio y su aparente habilidad para responder preguntas sobre el pasado, presente y futuro, lo que catapultó su popularidad. El historiador Robert Merch sostiene que Full fue fundamental para el éxito de la Ouija, gracias a su brillante estrategia de marketing y su talento para reinventar la historia del tablero. Sin embargo, la historia de la Ouija también está marcada por conflictos personales. Cuando desaparecieron unas reliquias familiares de la guerra civil en su hogar, Peter usó la Ouija para averiguar quién las había tomado. El tablero acusó a un miembro de la familia, lo que generó una división irreconciliable entre los parientes. Algunos creyeron la acusación, mientras que otros, incluida Peters, la rechazaron. La disputa nunca se resolvió, fracturando la familia y llevando a Peters a vender sus acciones en la empresa. Hasta su último día, advertía a todos: no jueguen con la Ouija porque miente. A lo largo de los últimos 130 años, la Ouija ha recorrido un interesante camino. Comenzó como un pasatiempo peculiar y se transformó en un símbolo de misterio sobrenatural, así como en un ícono cultural que ha capturado la fascinación de muchas personas. La popularidad de la Ouija en Estados Unidos se disparó a principios del siglo XX. Debido a su combinación de misterio y facilidad de uso, individuos de todas las edades comenzaron a emplearla para intentar hablar con espíritus y se convirtió en un juego de citas amorosas. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, en medio del dolor y la pérdida, vivió un notable auge, ya que muchas familias de nuevo buscaron consuelo en su uso. La percepción del tablero que alguna vez ofreció consolación y respuestas, experimentó un giro dramático, influenciada por eventos como los asesinatos de Manson y el ascenso de la Iglesia de Satán. En esta transformación, el episodio decisivo ocurrió en 1973 con el estreno de El Exorcista. Según John Kousik, propietario del Salem Witchboard Museum, esta fue la primera vez que una película sugirió que el mal podía entrar a través del juego. Más allá de su reputación y las historias que se tejen alrededor de ella, los estudios revelan que este fenómeno es, en esencia, un producto del efecto ideomotor, donde las personas mueven objetos de forma inconsciente. Con el paso de las décadas, las representaciones de la Ouija pasaron de ser inocentes a ser cada vez más fantasmagóricas. A finales de los años 60, influenciada por eventos como los asesinatos de Manson y el auge de la Iglesia de Satán, la imagen del tablero cambió drásticamente. El momento crucial llegó en 1973 con el estreno de El Exorcista. La película, basada en una historia real,
incluía una escena en la que una niña juega sola con una Ouija y termina poseída por un demonio. De ahí, las películas de terror posteriores solo reforzaron esta imagen siniestra. Es como Psicosis, nadie temía a las duchas hasta esa escena, dijo Mercha Smithsonian Magazine. Antes de El Exorcista, las representaciones del espiritismo en el cine y la televisión solían ser tontas. Después, no es ninguna broma. Todo esto llevó a que la Ouija, entre otras, se convirtiera en una herramienta del diablo en la cultura popular y fue denunciada por grupos religiosos. A pesar de su reputación sobrenatural, los científicos tienen una explicación más terrenal para el funcionamiento de la Ouija, el efecto ideomotor, un fenómeno psicológico por el cual las personas realizan movimientos inconscientes. Curiosamente, investigaciones de la Universidad de Columbia Británica han revelado que el tablero puede ayudar a acceder a conocimientos almacenados en nuestro subconsciente. Aunque la muerte parece más remota en nuestra era que para los victorianos, la Ouija sigue hechizando a muchos. La Ouija sigue siendo un testamento de cómo, incluso en una época dominada por la tecnología, lo misterioso y lo inexplicado continúan capturando nuestra imaginación colectiva con una fuerza inusitada. Salem es una ciudad ubicada en el estado de Massachusetts, y fue declarada Patrimonio Histórico del País del Norte. Y es famosa en el mundo por los juicios que decenas de mujeres sufrieron a finales del siglo XVII bajo la acusación de brujería. Esta ciudad concretó la realización de una gigantesca tabla de Ouija, llamada la Ouijacilla. Con una superficie de 294 metros cuadrados y un peso de más de 4 toneladas, la tabla Ouija más grande del mundo se llevó a cabo con 99 láminas de madera contrachapada cubiertas con 20 galones de pintura para madera. Para usar el tablero, los jugadores hacen preguntas a Ouijacilla y luego maniobran una planchette de casi 200 kilos con un lápiz enorme para deletrear las respuestas que algunos creen provienen del mundo de los espíritus. Ouijacilla se basa en el mismo diseño creado por William Fuld en 1917 y reproducido en 1967 por la compañía de juegos de mesa Parker Brothers. El tablero tiene el récord como la Ouija más grande del mundo.